bueno que Dios nos da esta oportunidad para reunirnos, ¿verdad? Para ser edificadas por su palabra. Se necesita mucho en este tiempo la palabra de Dios, para edificar nuestras vidas primeramente, nuestras familias, los matrimonios, los hijos, adolescentes, compañeros y compañeras de trabajo. Es un arduo trabajo que solamente se puede hacer por medio de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Así es que doy nuevamente la bienvenida a todas las que están aquí. Las de casa, pues son de casa, ¿verdad? Me encanta verlas a todas, cómo vienen con ese gozo, con ese ánimo, ¿verdad? A recibir la palabra de Dios, a vernos, a edificarnos las unas a las otras. También las que son nuevas, bienvenidas sean todas. Algunas ya me aprendí sus nombres, ahí voy practicando con las que todavía no sé. Pero también nos sintonizan desde las plataformas digitales. Adiós, saludos a todas esas hermosas hermanas y amigas que se dan el tiempo, ¿verdad? Para no verme a mí, sino para recibir la palabra de Dios, pero también de verlos a nosotros, porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Les quiero pedir, ¿verdad?, que me ayuden con sus teléfonos celulares, si los pueden poner en vibración, en modo avión, lo que usted quiera, si lo quiere apagar. Sé que tienen niños y tienen situaciones, ¿verdad?, en casa, así es que si pueden mejor en vibración, sería excelente. Y bueno, sin más, ¿verdad?, vamos a empezar. Voy a hacer una acción de gracias, una oración para que Dios me ayude, ¿verdad?, que nos dé gracia y sabiduría. Y si alguna necesita hojas, lapiceros o bolígrafos para tomar nota, el cual lo recomiendo bastante porque mejor es anotar y no tener que recordarnos todo, ¿verdad?, porque a veces no se puede. Nuestras hermanas estarán pasando con papeles, con hojas, con lapiceros para que usted pueda ahí tomar sus apuntes. Les voy a dar unos segunditos para que hagan eso. Si quieren, solo levante su manito y así va a ser más fácil para que ellos sepan quién necesita y quién no. Y así vamos adelantándonos. Digo que me combiné con los hermanos de la alabanza sin saber, andamos en el espíritu, con los colores. Pero qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos guía, ¿verdad? Hasta en eso, Señor. Bueno, vamos a hacer una acción de gracias porque ya mi timer está avanzando y ya saben, cuando veo que va por 50 minutos me pongo nerviosa, pero hoy se vale pasarse un poquito, ¿verdad? Porque hacía 3 meses que no nos reuníamos. Espero no pasarme, pero sí tengo muchas hojas. Así es que vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús. Qué mayor regalo que ese, Señor, por darnos tu palabra, Dios mío, tu palabra la cual es viva, Señor, y llena, Señor, nuestros corazones, pero también nos capacita para poder andar en esta vida sabiamente, Señor. Yo te doy gracias por estos tiempos que tú nos das de poder reunirnos, Señor, para poder aprender, para ser perfeccionadas por medio de tu palabra, para que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos de pecados que están ocultos, que a veces nosotras mismas no vemos, pero tu palabra, al ser como una espada, penetra hasta lo más profundo, Dios mío, con la intención, Señor, de sacar aquello que está trayendo muerte, Señor, y derrota a nuestras vidas, y poner el fundamento sólido, el cual es tu palabra, tu verdad, Señor, la cual no pasará, Señor, todo pasará, mas tu palabra permanecerá por los siglos de los siglos. Yo te pido en esta hora que me ayudes, Señor, que me des palabras sencillas, Señor, que me des un espíritu, Señor, apacible y sencillo, Señor, para poder llevar esta encomienda que tú me has confiado. Te pido también por cada una de mis hermanas, aquellas que están por primera vez, quizás es la primera vez que están en una iglesia, tal vez, o en un servicio como este. Yo te pido, Señor, que tú le des claridad, Señor, de palabras, entendimiento espiritual, y que tú pongas esa convicción que solamente tu Santo Espíritu puede poner en ellas, para que ellas sean sabias y puedan echar mano de la vida eterna, Señor. Bendícelas a todas, a sus familias, a aquellas que nos ven por las diferentes plataformas, mi Dios. Danos, Señor, por medio de esta enseñanza, esa fe, Señor, fuerte y firme para seguir adelante a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando, Señor. Ayúdanos en este día a abrazar el consejo divino, Padre, porque eso es
esta reunión. Estamos aquí para recibir ese consejo divino, el cual nos plantará, Señor, en esa roca, la cual es Jesús, y veremos, Señor, esas bendiciones si obedecemos tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta serie que estaremos llevando, ¿verdad? El lema es: la mujer sabia edifica su casa. Y nuestro primer tema es muy parecido al lema y es: la mujer sabia edifica su vida en Cristo. La mujer sabia edifica su vida en Cristo. ¿Cuántas están listas para recibir lo que Dios tiene en esta mañana? Qué bueno, porque ciertamente a eso venimos, a que Dios nos hable. Sé que todas venimos con situaciones difíciles, con problemas, con necesidades. Quizás todas superficialmente se vean bien arregladas, bien bonitas, bien hermosas, y qué bueno, ¿verdad? Es parte también de poder estar con esa autoestima en el lugar correcto, porque es parte. Pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Estamos edificadas verdaderamente de manera correcta? Recordemos que solamente por medio de la palabra de Dios podremos edificar de manera sabia. Podremos edificarnos nosotras mismas por la palabra de Dios y edificar a otros o a otras. Y el resultado directo de estar en la palabra de Dios es que seremos bendecidas si la obedecemos, porque la bendición está condicionada a la obediencia. No podemos esperar que Dios nos va a bendecir y nos va a dar todo lo que pidamos, aunque dice la palabra que no sabemos pedir como conviene. Debemos de pedirle a Dios que nos enseñe a pedir correctamente por medio de su Santo Espíritu, pero también a obedecer, porque sin obediencia no hay bendición. Acompáñenme a Proverbios 14:1. Ese es el verso lema de esta serie. Cuando estén ahí, dicen amén. Proverbios 14, verso 1, si lo buscan en sus Biblias, pero también está en las pantallas. Dice este proverbio: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Me llegaba una adivinanza que una vez escuché de niña, y creo que vamos a decir como dijo en esta adivinanza. Dice: la cereza cuando se vio en el espejo dijo: ¿cereza yo? Y cuando leía yo: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, dije: ¿cereza yo? ¿Cuál de las dos seremos, verdad? Esta pregunta tiene su respuesta. Hay una respuesta teórica o superficial. Quizás todas pensamos que somos sabias. Quizás a veces tomamos buenas decisiones. Pero ¿será eso lo que nos distingue como mujeres sabias? ¿Un cúmulo de conocimiento? ¿Un cúmulo de quizás inteligencia humana o terrenal? Vamos a ver. Pero también hay un fruto que verdaderamente define lo que realmente somos. No es lo que yo digo que me hace sabia, es más bien lo que yo hago. Y sí, tiene que ver también con lo que decimos, pero es mucho más evidente el fruto que las palabras mismas. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús: por su fruto los conoceremos. Entonces, una mujer sabia se caracteriza no solo por cuánto habla, aunque tenemos, ¿verdad?, esa fama de que como somos mujeres hablamos mucho. Y sí, qué bueno que hablemos, pero ¿qué estamos hablando? ¿Palabras que edifican, palabras de vida o palabras de muerte? ¿Qué le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo le estás hablando a tu esposo? Porque de ahí parte el bienestar familiar, el bienestar emocional, de ahí parten muchas cosas. El Señor nos trajo hoy aquí para ayudarnos a crecer, sin duda. Él quiere que seamos mujeres sabias. Y Él usará su palabra, la cual va a penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y quizás duela, quizás moleste un poco, pero es necesario. ¿Saben por qué? Porque es necesario profundizar, a ver qué hay en nuestros corazones. Y solo la palabra de Dios puede sacar eso de allí adentro, puede exponer nuestros corazones. Nosotras podemos pensar que somos sabias, que somos buenas, que somos perfectas, porque nos podemos ver en el espejo de otras personas que andan sin frenos en el mundo. Pero es la palabra de Dios el espejo en el cual debemos de vernos y ver cómo andamos. ¿Estoy andando en esa sabiduría que dice la palabra de Dios o estoy andando en la sabiduría de este tiempo?
¿Cuántas están listas para el escáner espiritual? Aquí Dios va a hacer un escaneo, pero es espiritual, ¿verdad? No es superficial, es de adentro. Sé que si estamos aquí es porque queremos conocer más de Dios. Queremos conocer a Dios, de Él por la palabra, pero conocerlo a Él de manera personal y relacional. Que nadie te cuente cómo es Dios, sino que tú lo sepas de manera personal. Y que tú puedas establecer y edificar esa relación con ese Dios que es tu creador, pero no solo quiere ser el creador, Él quiere ser tu Padre Celestial, si aún no eres cristiana. Y si eres cristiana, Él quiere intimar contigo, así como Moisés subía al monte y de repente la gente pensaba que se había muerto porque duró tanto tiempo en la presencia de Dios. O así como María, que cuando venía Jesús a su casa decía, no, todo pasa a un segundo plano porque aquí está mi Dios, mi Señor. Y eso quiere Dios, que nosotras seamos mujeres que tengamos esa relación con Él. Vamos a definir la palabra sabiduría. Esta palabra proviene de la raíz hebrea y significa un grado alto de conocimiento, inteligencia, discernimiento y madurez. Este conocimiento no solo es intelectual o teórico, no es memorizarme versos, sino más bien un conocimiento práctico y relacional. O sea, yo tengo sabiduría de Dios por cuanto conozco a Dios y por cuanto yo me rijo y tomo mis decisiones basado en la palabra que Dios me da, su Biblia, ¿verdad? Su verdad. No solo es intelectual, sino más bien un conocimiento práctico y relacional de Dios y con Dios. De Dios por cuanto viene de su palabra y con Dios por cuanto vamos desarrollando una relación de manera personal con nuestro Señor al obedecer la palabra. Es como Tomás, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, Tomás puso su mano porque era incrédulo y se arrodilló cuando vio. Dijo, mi Señor y mi Dios. Porque cuando dices Señor, quizás te sometes a tu jefe, ¿verdad? Es el que está por encima de ti. Pero esa relación de mi Dios habla de que yo anhelo estar con Dios. Yo anhelo obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo amo, porque es mi Padre, porque entiendo todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces ahí está esa relación que Dios espera. Pudiéramos simplificarlo diciendo que la sabiduría no es un cúmulo de conocimiento teórico. O sea, no es saberse los versos de la Biblia. Muchas personas, creo que hasta las cotorritas, si tú le enseñas, van a repetir los textos, ¿verdad? Sino más bien ese conocimiento relacional y práctico, el cual empleamos ante las tomas de decisiones o situaciones que a diario enfrentamos. Es leer la palabra de Dios para enfrentar el mundo, para yo poder usar lo que Dios me dijo en las diferentes situaciones difíciles que tú vas a enfrentar. Un diagnóstico, un problema en el trabajo, un problema con tus hijos, no sé. Hay miles de problemas que que se meten en nuestras vidas, que tumban la puerta como un tsunami, ¿verdad? Debemos recordar que la sabiduría es un regalo dado por Dios y la misma es dada a quien en verdad la busca, como si buscara un tesoro. Así como nos podemos afanar por las cosas de la vida, de tener una casa grande, un carro bonito, tener esto, tener aquello, a veces caemos en esos afanes. Dios quiere ver esa misma diligencia en buscarlo a Él. Así como nos levantamos de madrugada para el trabajo, que también tengamos ese tiempo de oración, de intimar con Dios, ¿verdad? No hacer la oración microondas rápido, sino decir, Señor, yo te necesito porque todo lo que yo voy a hacer, tú tienes la respuesta. Tú me vas a dar la sabiduría para yo saber cómo moverme, qué decisiones tomar, qué decir, cuándo callar, cuándo hablar. Dios te va a dar esa sabiduría, pero hay que buscarla. Está ahí, pero hay que buscarla en esa relación con Él. Ya cuando estén en sus casas pueden leer Proverbios capítulo 2 del 1 al 7 y ahí nos habla de la excelencia de la sabiduría, lo importante que es y la compara con oro, con plata, con piedras preciosas. Y yo sé que muchas de ustedes han viajado desde lejos, otras han tomado aviones para estar aquí en este día. Y eso habla de que verdaderamente se interesan por escuchar lo que Dios quiere hablar a sus vidas.
La palabra edificar, porque queremos edificar, ¿verdad? No queremos destruir. Tiene la idea de construir algo que aún no existe. Para construir, primero, se necesita una planeación, en la cual se considera cuidadosamente todo lo que implicará dicha edificación. Para edificar se necesita sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Y esfuerzo. Esas dos. Toma tiempo, lleva tiempo, es una inversión, lleva sacrificio. Si esto lo hacemos por algo material, mis hermanas, ¿cuánto más por las cosas celestiales y eternas? Nos sacrificamos quizás en este país para poder construir algo en nuestro país, ¿verdad? Una casita, un sueño, el sueño americano, devolvernos allá y damos todo. Y ya llegamos a nuestro país sin fuerzas, no podemos hacer muchas cosas, ¿verdad que sí? Me da risa porque vi una vez en Google, no sé, una imagen de una pareja, pero ya ancianitos, que se habían jubilado y se fueron a Venecia y andaban en la góndola, en el barquito, pero estaban dormidos. No pudieron disfrutar porque ya no tenían ni fuerzas para disfrutar esa etapa, ¿verdad? Entonces, todo tiene su tiempo. Hay que trabajar, pero hay que dedicarle tiempo a la familia. No podemos ya después que dimos todo allá afuera en el trabajo, en las empresas, no sé, dejarle las migajas a Dios y a nuestra familia, porque luego crecen los hijos y no hay una relación, no te conocen como mamá, pero no como una madre relacional. ¿Y qué con el matrimonio? Dormimos juntos, pero a veces somos extraños. Y a veces es porque nos envolvemos a buscar tantas cosas materiales que Dios no tiene nada en contra de lo material, pero debemos de tener la prioridad correcta, debemos de planificar bien las cosas. Años atrás se usaba mucho la siguiente frase entre dos personas que se querían casar. Quiero construir un hogar, quiero construir un futuro contigo. Todo en la vida se trata de edificar. Todo en la vida tiene que ver con construir algo. Tú y yo ahora mismo estamos construyendo algo. Pero ¿en qué fundamento, sobre cuál fundamento lo estamos construyendo? Si no es la palabra de Dios la que nos guía para la toma de decisiones, pues no es un buen fundamento el que estás usando, porque no es sólido y no perdurará. Toda esta información es necesaria y es muy relevante, y sé que solo eran definiciones, ¿verdad?, de sabiduría y de la palabra edificar. Pero es importante que entendamos que una mujer sabia tiene que edificar. Y es mucho más importante entender que la sabiduría de esta mujer no es la sabiduría terrenal, no es lo que vemos en las revistas o en el TikTok, en el Instagram, en YouTube. Es la sabiduría de Dios. Este libro, años y modas van, y leyes vienen, pero la palabra sigue vigente, sigue en pie, porque es la palabra de Dios y es espiritual. Fue inspirada por el Espíritu Santo y es viva. Y esta es la que debemos de echar mano de ella para poder edificar de manera sabia. Este proverbio 14:1 está basado en una analogía, o sea, no está hablando de una construcción literal de cemento, varillas, blocks, ¿verdad? Más bien está hablando de edificar una vida o una familia bajo los principios espirituales, éticos y morales, los cuales nos capacitan o nos llenan de sabiduría. Estos principios, mis hermanas y amigas, solamente provienen de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es el creador de todo lo que existe. Y Él sabe bajo qué propósito creó todo lo que vemos. La mujer fue creada con un propósito, tú y yo tenemos propósitos. Fuimos creadas como esa ayuda idónea. El varón fue creado, ¿verdad?, como sacerdote del hogar. Y triste, ¿verdad?, de que muchos abandonan el barco. Pero hay ejemplos en la Biblia de mujeres solteras que pudieron criar sabiamente. Loida, Eunice, madres de Timoteo, su abuela. Vemos mujeres que también pasaron situaciones con hombres necios, pero fueron guiadas por la sabiduría de Dios. Y esa es la que queremos adoptar, es la que queremos abrazar para movernos en esta vida, poder desplazarnos en este mundo que está minado de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es un mundo que está camino al precipicio, pero tú y yo estamos aquí
con un propósito divino, para poder compartir lo que ya tú sabes de la palabra de Dios. No calles el mensaje de salvación. Hay que compartirlo en audio y en video. Hablarlo y vivirlo significa eso. La sabiduría de Dios es objetiva, es la verdad objetiva. Quiere decir que no hay otra verdad más que esa. Todo lo otro es subjetivo. Subjetivo es basado en la persona, en el sujeto, ¿no? ¿Qué piensa aquel? ¿Qué piensa este? Por eso vemos los gobiernos, los países cómo están, porque todos son ideas de seres humanos, que algunas pueden ser bien en el momento, ¿verdad? Pero a la postre no dan el resultado, no perdura la obra, porque desechamos a Dios y no queremos esto. El proverbio, ¿verdad?, nos habla de dos tipos de mujeres. Quizás todas decimos, yo soy la mujer sabia o quiero, y qué bueno, eso es un buen anhelo. Pero él nos destaca, nos hace contraste de dos mujeres. No menciona sus nombres, pero sí menciona el carácter de cada una de estas mujeres. Y como decía, quizás todas podemos decir, no, yo edifico mi casa, yo limpio, yo barro, yo aporto, pago los biles. Es parte, pero el fundamento no es ese. Pero a veces, ¿verdad?, nos identificamos con la sabia, pero a veces vivimos como la necia y no queremos eso. La realidad a veces supera la ficción, ¿verdad? Por eso necesitamos pasar por el escáner de Dios para que salga todo. Todo eso va a salir, pero tú y yo tenemos que confesar, decir, sí, Señor, lo que tú estás sacando, lo que tú estás trayendo a mi mente ahora, porque mientras yo voy hablando y enseñando, el Espíritu comienza a traerte esa película. Oh, no fuiste sabia en esta ocasión, fuiste necia. Y ahí decir, sí, Señor, perdóname. Y ya luego ir con esa persona que quizás ofendiste, el esposo y todo eso, ¿verdad? Los hijos también. ¿Sabes qué? Este día actué mal. No actué sabiamente, actué como necia. Y ¿sabes qué? Ahí va a haber un crecimiento, porque esa es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Aquí vemos el elogio a una mujer, la cual se destaca por su sabiduría. Dice, la mujer sabia edificó una casa. Dice que esa sabiduría la ayuda a edificar, a lograr una meta la cual es favorable tanto para ella como para su familia. O sea, una mujer sabia no solo está pensando en ella solita, sino en todos. Es como esa de Proverbios, ¿verdad? Que se preocupaba hasta por sus empleadas de la casa. Esta lleva el sobrenombre de sabia, que es, ¿verdad?, un adjetivo que describe a una persona. Sabemos que la sabiduría viene de Dios. Entonces entendemos que esta mujer es llamada sabia por cuanto abrazó y obedeció el consejo de Dios. Y por el mismo ha fundamentado su vida y ha sabido fundamentar su familia. Esta mujer es sensible al consejo de Dios. Le interesa lo que Dios le va a decir, no le da sueño, no la aburre la palabra de Dios, sino que más bien dices, wow, aunque me duele, aunque me está desnudando espiritualmente, sé que lo necesito. Es como que Dios nos libre, tengamos una enfermedad y cáncer, por decir, ¿no? Y tengamos que ser pasada por una quimo. Va a doler, pero tú no te rehusas porque tú dices, esto es lo único que me puede salvar, que me puede ayudar, que puede sacar ese cáncer que me está matando. ¿Saben que el pecado es un cáncer que nos mata? Nos aleja de Dios, mata a las familias, los matrimonios, pero Dios quiere erradicar ese cáncer y ya mandó esa cura, que es Jesús, pero debemos de abrazarlo. Esta mujer, decía, es sensible al consejo divino. Ese consejo divino viene por la palabra de Dios, viene por la enseñanza de un pastor que nos enseña la sana doctrina, la palabra no adulterada, no se le pone ni se le quita, sino tal cual Dios la mandó. A veces queremos todas las bendiciones, pero no estamos actuando en obediencia. Y es incongruente que un padre le dé todos los gustos a un hijo cuando el hijo es malcriado, no se porta bien, no hace la tarea, no escucha. ¿Verdad que no tiene sentido? Ustedes no harían eso. Ve que son sabias. Pero Dios tampoco nos lo va a hacer con nosotras. Señor, ayúdame en esta prueba. Sí, Él nos va a ayudar, pero a pasar por la prueba, no a sacarte de esa prueba. Anoche aprendimos un poco, ¿verdad?, sobre la vida de Job. Y qué tremendo ejemplo, ¿no? Esta mujer sabia no se rige por emociones. Y de eso hay que cuidarse.
como mujeres tenemos emociones, pero ¿qué pasa? El pecado corrompió nuestra genética. Nuestras emociones están a flor de piel y están fuera del orden de Dios. Necesitamos entrar en ese orden de Dios para que esas emociones sean una bendición. A veces hablamos y queremos decir, ay, quisiera devolver el cassette. Ya no se puede, porque con esa palabra heriste, rompiste relaciones, actuaste mal y decimos, Señor, ¿qué hago? Pero Dios es misericordioso y hay gracia, ¿verdad? Esta mujer no se rige por emociones. Esta mujer es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y a pesar de las circunstancias difíciles, ella camina en fe. Y eso es algo que debemos entender. Vivimos en este mundo, un mundo lleno de situaciones difíciles. Nosotras también somos difíciles, pero Dios está regenerándonos, santificándonos, y Él quiere que nosotras caminemos en fe. No todos los días las cosas van a ser perfectas. Hay días que sí sale todo bien, ¿verdad? Y qué bueno, esa es la misericordia de Dios. Pero hay más días donde las cosas son difíciles que días donde todo es perfecto. Y es en ese terreno donde Dios quiere que tú despliegues tu fe, tu sabiduría. Es allí en el momento difícil, porque ¿para qué quiero la sabiduría si todo está siempre bien? ¿Verdad? ¿Para qué quiero la fe si todo me sale bien? Debemos de entender eso como mujeres creyentes. Viene a mi cabeza el ejemplo, sin esforzarme mucho, de Abigail, ¿verdad? Esta mujer fue una mujer sabia. Ella era esposa de un hombre necio. Un necio es una persona que desprecia el consejo, y vamos a entrar en ese contraste más adelante. Sin esforzarme, como decía, llega ese ejemplo de Abigail. Esta, siendo esposa de un hombre necio, pudo mantenerse firme, amparada bajo el buen entendimiento de Dios, bajo la sabiduría de Dios. ¿Y qué decir de Esther? Una reina en un palacio, ¿verdad? Donde nadie era, ¿verdad?, creyente, solo ella y Mardoqueo. Bueno, quizás sabían algunos, pero se destaca más el pueblo pagano que el pueblo, ¿verdad?, de Dios. Y esta mujer se enfrentó a una gran prueba, no solo en su casa, sino la prueba de toda una nación. Pero ella desechó los principios reales, las éticas del palacio, y se apegó al principio y a la sabiduría de Dios. Ella dijo, esta corona para poco me va a servir en esta situación, yo debo de entrar en ayuno y oración. Entró en ayuno y oración con sus doncellas y pudo ayudar a todo un pueblo. No reversó el edicto, no reversó la orden que había de aniquilar a los judíos, pero sí Dios puso gracia en ella. ¿Saben por qué? Porque ella buscó esa gracia. La buscó como al oro, como a la plata. Ella no se dejó deslumbrar por el palacio, sino que más bien dijo, no, yo sé que Asuero tiene autoridad, pero sobre Asuero está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son mujeres que están ahí en la Biblia para nuestra enseñanza, para que aprendamos de ellas. La mujer, podemos decir entonces que una verdadera mujer sabia no es aquella que cree saberlo todo. Esther no supo todo en ese momento, se fue a orar, se fue a buscar el consejo de Dios, se fue al ayuno para doblegar sus emociones, para vivir en el espíritu y no en la carne. Tampoco es aquella que en todo tiene la respuesta, porque entonces seríamos Dios, ¿verdad? Si sabemos todo lo que tenemos que hacer, no necesitamos el consejo de nadie, entonces Dios saldría sobrando. Una mujer sabia es la que entiende, ¿sabes qué? Yo necesito el consejo de Dios, como cantábamos, ¿verdad? Yo necesito que Dios me guíe, yo necesito la palabra de Dios. Una mujer sabia es aquella que primero se somete en obediencia a Dios y es respetuosa o reverente a Él, obedeciéndole aún cuando las cosas no parezcan tener sentido o solución. Hay veces que el problema se ve bien, que no se le ve la salida, pero Dios lo sabe. Dios sabe la solución a tu situación. Tú y yo no, porque nuestra vista es corta y solo de aquí a allí, pero Dios ve todo de manera panorámica, Él ve todo. Y Él sabe el problema que tú tienes, pero también te va a dar la sabiduría para atravesarlo. Pero necesitas buscarla. Una verdadera mujer sabia se cobija bajo la sabiduría de Dios y usa esta sabiduría para perfeccionar su propio carácter. De ahí parte todo.
Ahí vamos a poder edificar nuestra casa, pero primero tú y yo tenemos que ser edificadas de manera espiritual para que todo lo hagamos conforme al orden que Dios ha plasmado en su palabra y conforme a su voluntad, que a veces no está escrita para ti, para mí. Es una voluntad personal que Dios tiene para contigo y no lo vas a ver de manera literal en la Biblia. Es como dice mi esposo, cuando Dios dijo, tú vas a ser pastor, en la Biblia no decía Fleming llamado a ser pastor. No, es una convicción que Dios le puso y a través del tiempo vemos ese respaldo, ¿verdad? Esta mujer sabia podrá ganarse a su marido sin palabras, que es lo que nos dice Pedro, ¿verdad? Exhibiendo una conducta piadosa y llena de buenos frutos. No sé ustedes, mis hermanas, pero yo sí quiero ser esa mujer sabia. Yo quiero ser una mujer que Dios desde allá arriba me ve, Dios, ahí está mi sierva, está haciendo lo que yo le dije. Perfecto, quizás no, ¿verdad? Porque estamos en un cuerpo todavía humano, pecaminoso, fallamos, pero en intención, que Dios mira la intención. Él mira qué nos motiva a hacer lo que hacemos. ¿Por qué dijiste eso? ¿Cuál fue la intención? A veces salen palabras y quizás no es por lastimar al otro, quizás es porque no fuimos cuidadosas, ¿verdad? En escoger las palabras. Pero hay veces que hay palabras que intencionalmente queremos destruir al otro y eso hay que ver, porque eso no viene de Dios, ¿verdad? Ahora hablemos de la mujer necia. Quiero detenerme un poco en explicar y contrastar esta mujer, quien lleva por sobrenombre la necia. Parece novela, ¿verdad? La necia. ¿Qué es una mujer necia? Vamos a leer en Job capítulo 2, versos 9 al 10. Aquí le vamos a mostrar un retrato de una mujer necia, ¿verdad? Escrituralmente hablando. Job capítulo 2, verso 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, aquí es la esposa de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La mujer de Job pues estaba ya no tenía fuerzas. Obviamente la prueba fue grandísima, pero en esa prueba Dios quería que ella mostrara sabiduría. Pero ¿qué hizo ella? En vez de levantar a su esposo, le dijo, maldice a ese Dios y muérete tú también. No fue una mujer que verdaderamente desempeñó su rol de ayuda idónea, porque qué bueno es amar a tu esposo cuando te trae flores, cuando hace todo lo que tú le digas. Pero cuando tu esposo no hace las cosas que tiene que hacer, porque quizás no es cristiano y tú sí, no debes de maldecirlo, no debemos de altercar con ellos, sino entender el orden de Dios y el propósito de Dios para ellos y para nosotros. Y recordar que Él fue creado primero. Adán fue primero y luego vino Eva. No porque Adán era mejor, porque Dios no lo vio como mejor, sino porque se complementan, nos complementamos. Y tú y yo debemos de entender el propósito de ser una mujer. Y más en este tiempo, en esta generación, donde le preguntas qué es una mujer y nadie te sabe decir. Pero tú y yo portamos la imagen de Dios. Y Dios nos creó, varón y hembra nos creó con un propósito. Y debemos de abrazar ese diseño de Dios. Esto es sabiduría, no amoldarnos a las ideologías de este tiempo. ¿Saben por qué? Porque aunque uno ame a las personas, que ciertamente no debemos de juzgarlos de manera sin misericordia, pero no debemos solapar el pecado. Debemos de ser como Noé y pregonar la justicia de Dios. ¿Sabe qué? Ese pecado a Dios no le agrada, es pecado y te aparta de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios mandó su hijo a morir y te va a ayudar. No rechazar a las personas porque lo vemos externamente con un pecado visible, porque Dios no te rechazó a ti ni a mí cuando vio nuestro corazón entenebrecido, porque estábamos llenas de pecado y aún Dios está extirpando pecados de nuestros corazones. Esta mujer no fue sabia, fue necia. En palabras simples, es una mujer necia, es una mujer sin entendimiento, sin sentido común, la cual rechaza la sabiduría dada por Dios
Por eso termina destruyendo todo a su paso en vez de edificar o arreglar. Es una mujer que se rige por sus deseos, sentimientos, y por eso es fácilmente influenciada y arrastrada por las olas. Entiéndase la corriente de este mundo. Esta mujer es una mujer sensual, quiere decir, no sexy, sensual es que se rige por sus emociones, por sus sentidos. Entonces, todo lo que el mundo le proyecta le llama la atención y fácilmente la sacan del fundamento de Cristo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Esta mujer no practica la sensatez ni la piedad, tampoco el sentido común, como ya mencioné antes. No se detiene a sacar conclusiones o a escuchar razones. Simplemente actúa por impulso sin contemplar el resultado de sus malas acciones. Esta mujer necia es el polo opuesto de la mujer sabia, la cual es sumisa, o sea, obediente a la palabra de Dios, y actúa guiada por el Espíritu Santo y no por impulsos, emociones o deseos. Y debemos de entender eso. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Aquí habla del mundo. ¿Qué es el mundo? No estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando del sistema global que se ha implementado en estos tiempos. Un sistema totalmente anticristiano, un sistema que no quiere ni desea que Dios esté en ese sistema. Un sistema no teocrático, sino democrático, pero a nivel horrible, o sea, donde tú eres el Dios. Y eso es lo que vemos. Y más que nunca vemos jóvenes entrando al ateísmo, jóvenes entrando a todo tipo de modas, tratando todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque desconocen su origen, desconocen su propósito. Por eso es importante que estemos en la palabra y que nosotras podamos dar ese consejo sabio a tiempo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No habla de las personas, habla del sistema, ¿verdad? Del sistema del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene de Dios, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está hablando de vida eterna, ¿verdad? Y está hablando de un sistema que es implementado por el mismo Satanás, porque él es el príncipe de este mundo. Y no es que Satanás y Dios están en una guerra, ¿verdad?, de archienemigos tumbando pulso. No, Dios tiene control sobre todo. Pero como tú y yo tenemos una voluntad, él no nos puede obligar, porque seríamos esclavas de Dios. Más bien, él quiere que tú vengas por amor, como vino Jesús, por amor a morir por cada uno de nosotros. En una ocasión nuestro Señor Jesús también enseñó, ¿verdad?, este tema de edificar con sabiduría. Vamos a Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Yo voy a estar leyendo una versión un poquito más simple, Nueva Biblia Viva, y creo que la van a poner en la pantalla. Pero ahí usted me puede seguir en su Biblia o si quiere leer acá. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Miren cómo hace énfasis ahí, ¿verdad? Bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica, o sea, no la obedece, es como el tonto, ese es el necio, ¿verdad? La necia, que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias y las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Cuando Jesús terminó de impartir estas enseñanzas, la multitud que había escuchado quedó admirada, sorprendida de este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque enseñaba como alguien que tiene gran autoridad y no como los escribas, los fariseos, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Vemos a dos personas, ambas con situaciones similares. Lo mismo, le pasó lo mismo a ambas. Vinieron las pruebas, los huracanes, los problemas,
Ambas tenían casas, sus vidas, sus familias. Esas somos nosotras, ¿verdad? Tenemos una vida, una familia. Y nos vinieron los problemas. ¿Alguien no tiene problema aquí? Ok. Ok. Estamos bien entonces. Pero vemos que solo una de estas personas fue sabia y diligente, o sea, responsable. Se esforzó en construir su casa en un buen fundamento. La otra persona solo se preocupó por lo externo. El color de la casa, vamos a poner, ¿verdad? La verja, le decimos, las persianas, pero olvidó lo más importante, el fundamento sólido que sostendría toda la casa. Como les mencioné anteriormente, la casa aquí es nuestra vida. ¿Cómo estoy yo llevando mi vida? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Cuál es mi fundamento? También puede ser mi familia. Ya después que somos cristianas, ¿cómo estoy edificando mi familia en Cristo? Y créanme que aunque decimos, sí, pero mi esposo no está haciendo nada. Sí, pero Dios te va a pedir cuentas a ti por lo tuyo y a él por lo de él. O sea, que es lo ideal que los dos juntos desempeñen ese rol, él como sacerdote de la casa, ¿verdad? Y la mujer como esa ayuda idónea, ¿verdad? Pero no siempre se ve así. Por eso les mencioné a Loida y Eunice, porque fueron mujeres que supieron sacar adelante a su hijo, a su familia de manera espiritual. La misma Abigail tampoco quedó, ¿verdad? Con ese hombre, pero Dios fue que se encargó de eso, no ella. Ella hizo su parte como ayuda de este hombre, pero ya al final Dios, ¿verdad? Vio que este hombre era un tonto, un necio y no quiso nada con Dios. Pero hay situaciones donde vemos cómo se restaura, ¿verdad? Cómo Dios quiere restaurar la familia y por eso te va a usar a ti como mujer sabia. Surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo has edificado tu vida? ¿Cómo hemos edificado nuestras vidas? Como mujer cristiana, quizás tienes 10 años, 5, 3, 2, pero ¿cómo va ese fundamento? ¿Cómo va esa vida práctica? ¿Cómo va esa relación personal con Dios? O solo me acuerdo los domingos cuando predican de lo que Dios dijo, pero ¿qué pasa cuando salgo de la iglesia? El mundo nos bombardea con tantas cosas y abrazamos a veces esas sabidurías de este tiempo, terrenales, animales y diabólicas, y desechamos ese buen fundamento que es Cristo. ¿Es la palabra de Dios tu manual de vida? O sea, ¿por ella te riges? ¿Tomas tus decisiones basado en la palabra de Dios? ¿O basado en emociones, sentimientos, consejos de personas que no tienen ni la mínima idea, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios? Y quizás tenga buena intención, pero al no saber la palabra verdadera, el fundamento sólido, no te va a poder guiar bien. ¿Ven tu familia a Dios en ti? O sea, ¿puede ver tu familia a Dios a través de ti? No escuchar que hablas de Dios, sino ver tu vida que refleja lo que Dios está haciendo. ¿Pueden ver ellos esa sabiduría en nosotras, en nuestro accionar, en nuestro comportar? En esa historia vemos dos personas que de repente fueron sorprendidas por tormentas, entiéndase, las dificultades de la vida. Las lluvias, los huracanes, estas son las pruebas que a diario irrumpen en nuestras vidas, o sea, no tocan la puerta, ellas se meten, como Pedro por su casa, dicen por ahí. Puede traducirse como un esposo infiel, infidelidad, tal vez de un esposo, ¿verdad? Hijos rebeldes en drogas, con problemas emocionales, deudas, diagnóstico difícil, en fin, todas las cosas que vienen a nuestra vida que nos tumban, ¿verdad? Todo esto pega muy fuerte. Yo sé que todo esto es difícil y tampoco nos avisa, ¿verdad? Es como un tsunami que entra y se lleva todo, solo deja las ruinas. Para la mujer sabia, aunque son pruebas difíciles, muy duras, ¿verdad? Dificilísimas, puse en mis notas. Estas pruebas no la tumbarán. Si tú eres una mujer sabia, esas pruebas no te van a tumbar, puesto que ella ha puesto un fundamento sólido y seguro. Ese fundamento es Cristo, mis hermanas. Si has edificado sabiamente, vas a poder atravesar esas pruebas. Por más que peguen contra tu casa, no la tumbarán. Porque has sido sabia y diligente en edificar
sobre el fundamento de la verdad de Dios. Esta mujer ha usado la palabra de Dios para edificar por la palabra. Ha aprendido a no desmayar y a orar siempre. Ha crecido en fe, porque cuando tú ves a Dios obrar en tus pruebas, en ese diagnóstico, en esa situación difícil en tu familia, cuando Dios restaura, tu fe crece, porque has visto a Dios obrar en tu vida. No va a desmayar, sino que va a orar sin cesar, ¿verdad? Va a crecer en fe por cuanto ha sabido esperar en Dios, ¿verdad? En la escasez, en la prueba, Dios viene y te sustenta y tú tienes un testimonio, tú tienes una convicción de que Dios es real y nadie te lo contó, sino que tú lo viste con tu propia vida. Esta mujer sabia es un ejemplo no solo por lo que dice, sino más bien por lo que hace, cómo ella vive su vida. Y en medio de las pruebas no está en la quejabanza, sino más bien, Señor, yo sé que tú estás en tu trono. Y si es necesario que yo pase por esta prueba, tú tienes un propósito. Como dijo Job, no le atribuyó despropósito. A pesar de que perdió 10 hijos, perdió todo su dinero, todo. Su salud se deterioró. Él dijo, Dios tiene un propósito. ¿Podemos nosotras decir lo mismo sabiamente? En esta prueba, Dios tiene un propósito y Dios te va a usar a ti. Es un ejemplo, no solo por lo que dice, sino por lo que hace. Y esa obediencia hace que cuente con el respaldo de Dios, así como el caso de Esther y Abigail. Ambas fueron respaldadas por Dios. Pero ¿qué con la necia, verdad? Que solo escucha la palabra, pero no la obedece. Solo quedará las ruinas. Una mujer necia no verá la bendición de Dios. Es así, ya que la misma está sujeta a la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. Bien lo dice la palabra. El resultado de la necedad es familias disfuncionales. Porque rechazamos el consejo de Dios, no podemos instruir a nuestros hijos sabiamente. Como dice su palabra en Deuteronomio, ¿verdad? Instruye a tu hijo, también dice el proverbio, háblale de mí. Pero si no estás en el manual, no sabes qué le vas a decir. Maldiciones en vez de bendiciones, porque no ha habido obediencia a Dios. Amargura para con Dios. ¿Y qué causa todo esto? Que nos separamos de Dios. Nos vamos al mundo, ¿verdad? Nos vamos a Moab buscando mejoría. Pero la mejoría no está en un lugar, está en una persona, está en Dios. Es importantísimo que entendamos algo. Antes de nosotras querer edificar, debemos de calcular si tenemos lo necesario. Si tú vas a construir una casa, tú primero haces un presupuesto. Déjame ver, yo quiero el palacio, ¿verdad?, de Versalles, pero déjame ver lo que dice el banco, porque el banco te va a decir si es una choza o es un palacio lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Hay que planear, hay que edificar. ¿Tú quieres que tu familia prospere? Planifícate de manera espiritual. ¿Cómo estoy actuando? Y quizás al principio se va a sentir como que tienes un saco de piedra, hay mucha presión, pero Dios te va a dar resistencia. Dios te va a dar la sabiduría para moverte y desplazarte en todo eso. Tenemos que calcular, ¿verdad?, si tenemos lo necesario. Antes de yo querer tener un matrimonio sólido, ¿verdad?, una familia sólida, primero tengo que poner un buen fundamento. Ser esa esposa sabia, esa ayuda idónea. ¿Sobre cuál fundamento estás edificando? Cristo debe ser nuestro fundamento. Su palabra, Él es la roca inamovible por el cual nuestras vidas son edificadas, sustentadas, y no hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Y si lo haces, pues vas a vivir en ruinas. Porque ahí está, ¿verdad? El sabio edificó en la roca y aunque vinieron los problemas, su casa permaneció. Mas la necia edificó en la arena y todo se fue con la arena, ¿verdad? Hoy vemos ciudades completas. Me llegaba Dubái a la mente. ¿Cómo han construido Dubái en la arena? Increíble, pero cierto. Ciudades construidas de manera completa en la arena. Y la arena, ¿saben qué es? Un fundamento inestable. Se puede ver todo muy bonito, pero no hay un sustento, no hay un fundamento. Yo no quiero mi matrimonio construido sobre la arena. Yo no quiero a mis hijos sobre la arena. Yo los quiero en Cristo.
¿verdad? Familias edificadas sobre la arena, sin nada de estabilidad. Por eso al final solo hay destrucción. A continuación voy a mencionar algunos fundamentos que son simbólicos de la arena. Y son los fundamentos que la gente más utiliza para construir sus vidas y sus familias. El primero, dinero. El dinero. ¿Cuántas familias por dinero se han separado? Herencias, enemigos, hasta se matan. Yo veo hermanos que se han matado por herencias. Yo veo personas, matrimonios, que por el dinero, tú por aquí, yo por allá, y los hijos, bien, gracias. Pasamos más tiempo buscando el dinero y perdemos el tiempo preciado de estar con nuestra familia. La vanagloria, ¿verdad? Este mundo se mueve por la vanagloria, por los deseos, como decía Primera de Juan, de los ojos. Todo lo que el mundo proyecta es la inteligencia artificial, lo externo, pero lo externo un día se va a quedar. Un día vamos a ser solo huesos, pero tenemos una promesa de vida eterna, donde tendremos un cuerpo glorificado también. Así es que debemos construir en ese fundamento sólido. Las ideologías, todas, feminismo, matriarcado, ideología de género, turbando la mente de los jóvenes, diciéndole a un niño de 3 años, tú eres una niña de 2, tú eres un niño. No es eso lo que Dios creó, turbando sus mentes, pero tú y yo debemos de subir esos muros espirituales y conocer la verdad, porque ¿qué le vas a decir? ¿Te vas a acomodar a lo que diga el mundo y no a lo que dice Dios? Tus hijos son el resultado de lo que tú estás supuesta a hacer y tu esposo, pero te digo, si el esposo no está y es negligente, Dios está ahí. Y debemos de edificar con paciencia, porque a veces queremos que todo sea rápido y nos desesperamos y queremos ir más rápido que Dios, pero en esa aparente demora, Dios está formando ese carácter en ti y en mí. Las adicciones. Hoy es legal, ¿verdad? Muchas de las drogas son legales y lo que hacen es destruir el cerebro de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de todos. Trae destrucción. Pero ¿saben por qué? Porque todo el mundo quiere escapar la realidad de las ruinas porque fundamentaron en la arena y no han fundamentado en Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Él es esa verdad y esa roca, ciertamente, donde debemos de poner toda nuestra vida y la vida de aquellos que amamos. La palabra de Dios es clara cuando nos advierte en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque nuestro enemigo, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien matar. Él no anda con juegos, pero tuya es la decisión de dónde tú vas a edificar. Satanás no te puede obligar a hacer algo que tú no quieras. Él no tiene poder para gobernar en mi voluntad ni en la tuya. Tampoco lo hace Dios. Dios te da la libertad de que tú elijas, pero Él quiere que elijas bien. Solo con la sabiduría de Dios podremos mantenernos firmes, pero esto se logra estando bien cimentadas en sus palabras. No podemos edificar a otros sin antes nosotras ser edificadas. A veces queremos ver algo en mi familia, pero todavía yo no estoy bien afirmada en Cristo, no estoy bien edificada, no vivo conforme al orden que Dios me dice en su palabra. Y por eso caigo en exigencias con el prójimo, mi esposo, mis hijos, y exijo, y exijo, y exijo, y es como que ponemos cargas pesadas que nosotros mismos no queremos llevar. Eso hacían los fariseos. Nosotras no somos fariseas. Para poder edificar a otros, primero tenemos que ser nosotras edificadas en Cristo. Es imposible que un ciego guíe a otro ciego. La mujer sabia es aquella que reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Es aquella que abraza el consejo de Dios y se deja guiar, se deja instruir, se deja corregir, se deja ayudar. Permite que la palabra te desnude de manera espiritual. Son pocas las hermanas y hermanos que a veces se acercan pidiendo el consejo. Y qué malo, porque ¿saben qué? El consejo viene de Dios. Hay que pedir el consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si tú ves a otra persona que refleja un matrimonio estable, sólido y que son personas
cristianas de verdad, ¿verdad? No solo de palabras, sino con su vida, con evidencia. Acércate, hermana, ¿sabes qué? Porque es que nos acercamos y queremos hablar del esposo. No, 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 no. Cuando tú vas al doctor, no le vas a decir, mira, mi esposo toma esto y bebe esto y no come lechuga. No, pero ¿y dónde está él? Porque la que viniste fuiste tú, dice el doctor. Vamos a hablar de ti. Cuando nos acercamos a alguien en la iglesia, no es para vaciar todo lo que llevamos de la otra persona, sino, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Me acuerdo del hermano Alfonso, porque hay una alabanza que a veces estamos ahí en broma, decimos, ayúdame, Señor, ¿verdad? Con la nueva serie, ¿verdad? Ayúdame. Bueno, yo no canto, pero yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda con mi carácter. Yo necesito ayuda con mi vida práctica. Eso es una mujer sabia que abraza el conocimiento de Dios. Hoy en día hay mucho conocimiento teológico. Conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios, porque no hay una relación. Hay un desbalance. Sé mucho, la cabeza así grande, pero en la práctica no hay. No hay. Aún Job dijo estas palabras en Job 42:5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hubo un tiempo en su vida que por medio de toda esa aflicción, él se creyó autojusto y pensó que no merecía todo eso, pero Dios tenía que mostrarle que en su corazón había cierto orgullo. Y a veces pensamos que por qué el del mundo no sufre y yo que soy cristiana, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? No, Dios tiene un propósito y te quiere perfeccionar. Porque eso dice la palabra, que nos corrige con el fin de que seamos perfectas para toda buena obra. Buscamos a Dios intelectualmente, pero no espiritualmente. Eso quiere decir que siempre leo y posteo un verso y pongo en mi muro de Facebook el verso y un muñequito aquí. Pero de manera espiritual no estoy orando, no estoy viviendo lo que le estoy dando el consejo a otro, pero yo no lo aplico. Así no funciona. Y quizás se beneficie el otro, ciertamente, pero tú no con la intención de obedecer, ¿verdad? Como aquel que escuchó y obedeció, por eso su casa no cayó. Porque solo de labios a veces buscamos a Dios, pero ¿qué tal el corazón? Jesús reprendió al pueblo. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y Dios quiere esa misma intencionalidad que teníamos en la alabanza. Él lo quiere ver todos los días, en la oración, en el tiempo de la lectura. Cuando vienen los problemas, Señor, tú eres mi socorro. ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, dame sabiduría para enfrentar esta situación. Dice que Jesús les habló como el que tenía autoridad. Esto significa como aquel que vivía lo que enseñaba. ¿Tú quieres tener autoridad? Que tu consejo sea valorado por el que lo está recibiendo. No solo lo digas, sino muéstralo, vívelo, vivamos lo que predicamos. Dios no quiere que seamos cristianos de la letra, sino del espíritu. Es necesario conocer la palabra de Dios, pero la intención de conocer la palabra debe ser para agradar a Dios, obedeciendo su palabra. ¿Cuántas mujeres cristianas desprecian a sus esposos, se burlan, se mofan de ellos, lo irrespetan, hasta le dicen, ya cállate que tú no sabes nada? No, eso no es de una mujer cristiana. Olvidando que fuimos, como dije antes, creadas como ayuda de ese varón que Dios puso, el cual tú escogiste, ¿verdad? Porque en este tiempo matrimonio forzado no se ve. Cada decisión que tú tomas tiene un resultado, pero lo bueno es que Dios restaura. Dios quiere sostener tu vida y la mía, ¿verdad? Tu familia, tu matrimonio, pero antes debes poner el fundamento correcto, el cual es Jesucristo. Solo cuando hayas puesto el fundamento correcto, veremos las bendiciones de Dios fluir en nuestra vida. Hay un principio que aprendimos aquí con nuestro pastor y es vaciar, limpiar y llenar. Y significa esto, vaciarnos de todo aquello que no agrada a Dios. Conceptos humanistas, ideologías de este tiempo, pecados escondidos. Saquemos todo eso para que entonces la palabra pueda encontrar espacio en nuestros corazones. Limpiarnos. Hoy hemos sido limpiadas por la palabra. Esta palabra, la palabra de Dios, arrojó luz. Fuimos sometidas al escáner espiritual y vimos que hay muchas áreas, ¿verdad?, de necedad de nuestros corazones, las cuales deben ser corregidas. Llenar. Nos llenamos, ¿verdad?
Pero también hoy decidimos llenarnos de Cristo por medio de su palabra, que la misma nos edifique y nos perfeccione de adentro hacia afuera. Es como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Primera de Corintios, y ya vamos por el final. Capítulo 3, versos 10 al 15. Y esto es Pablo, ¿verdad? Hablando a las iglesias de los Corintios, porque ellos, bueno, eran cristianos, pero vivían regidos por sus emociones y se les olvidaba ese fundamento sólido, ¿verdad? Y entraban en pleitos, en debates, así como a veces pasa en los hogares, ¿verdad? Especialmente en los matrimonios. ¿Por qué pasa tanto, verdad? Señor, ayúdame. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, perito es un experto en la materia de arquitectura. No vayan a creer que es perrito, ¿verdad? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dile a tu vecina, mira cómo sobreedificas. Cómo sobreedificas. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Se va a notar, ¿verdad? Se hace visible. Porque el día la declarará. Pues por el fuego es la prueba. Será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, se destruyere, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí Pablo aconseja a los hermanos, ustedes saben el fundamento. El fundamento es la verdad de Dios, que Dios nos creó, que Dios nos puso en esta tierra, que nos dio una voluntad, pero que todos pecamos y nos alejamos de Dios. Y luego Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre, ¿verdad? Encarnado, y murió en esa cruz por tus pecados y por los míos. Y para poder entrar al cielo se necesita creer lo que Jesús hizo en esa cruz y recibir la gracia, que es el regalo inmerecido que Dios nos da. Luego que eres cristiana, tú dices, yo ahora tomo mi cruz, sigo a Cristo y me niego. Ya no vivo por mis deseos, sino que vivo por el conocimiento y el consejo sabio de la palabra de Dios. Eso es ser cristiano, eso es ser una mujer que quiere agradar a Dios y que quiere ser diferente al mundo, no de manera externa, ¿verdad? Sino de manera espiritual para poder salvar a ese mundo y cumplir con la gran comisión que nos dejó nuestro Señor, ir y hacer discípulos, hacer discípulas nosotras. ¿Cómo hago yo discípulos? Con mi vida, acercándome a mis amigas, hermanas, y no de una vez, mira, si no te arrepientes te vas al infierno. No, interésate por la persona, ayúdala en su necesidad. Eso hacía Jesús, y ahí la palabra de Dios va a ser efectiva y vas a ver ese buen fruto. Si tú edificas en ese buen fundamento, tus obras serán como oro, plata y piedras preciosas, porque la vas a hacer para agradar a Dios y Dios así las ve. Y cuando vengan los problemas, vas a poder resolver el problema matrimonial con la sabiduría de Dios. Vas a poder guiar a tus hijos. Y no quiere decir que tus hijos no se van a equivocar, porque cada quien va a crecer y tiene una voluntad, pero tú cumpliste con darle el consejo que Dios te encomendó a tus hijos. De ahí para allá, seguir orando, seguir intercediendo, seguir levantando esos muros espirituales, pero cada uno tiene que darle respuestas a Dios. Eso quiere decir construir con piedras preciosas, oro y plata. Pero a veces sabemos, el concepto lo tenemos, pero en la práctica
Ponemos maderita, ponemos hojarasca y todo eso, cuando lo pones en el fuego, pues no queda nada. Si el esposo te dice algo, tú se lo dices con voz más alta y es un ring de boxeo y no debe de ser así. Porque luego lo invitas, mira, hay reunión de pareja. No, yo no voy. No va a querer porque no ve la evidencia. Vamos a esforzarnos un poquito y vamos a confiar en Dios, porque Dios todo lo puede. Vamos a creerle a Dios. Algunas preguntas ya para ir sobre el final. ¿Sobre cuál fundamento estoy edificando? Queremos que ese fundamento sea Cristo. Y si tú todavía no eres cristiana, esta es la oportunidad que Dios te brinda, no yo. Bueno, yo también, ¿verdad? Porque estoy hablando la palabra, pero es Dios quien me impulsa y pone este deseo en mi corazón de que ustedes vengan a Cristo, de que ustedes se reconcilien y estén en paz con Dios. Porque al final de los días, Él volverá. Pero volverá a juzgar a aquellos que desecharon y despreciaron esa hermosa invitación que les hace hoy. Él volverá y como las vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes entraron, pero 5 insensatas se quedaron. No nos queremos quedar. ¿Saben que nada de lo que pasa en esta tierra, o sea, por doloroso, por difícil que sea, se va a comparar a aquel día? Así es que hoy es el día de poner ese fundamento sólido que es Cristo. Y Dios, si tú confiesas tus pecados ahí en tu corazón, no conmigo, con Dios, Él perdona y dice que se olvida de todo eso y hoy comienzas una nueva oportunidad. Y poco a poco vas creciendo y aquí nosotras como hermanitas ayudándote y ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la familia de la fe. ¿Sobre cuál fundamento estoy edificando? ¿Cómo estoy edificando mi vida y mi familia? Te pregunta Dios, ¿verdad? Nos pregunta. ¿Cómo me ve mi familia? ¿Como una mujer sabia o como necia? ¿Cómo me veo yo y en base a qué juzgo mis propias obras? Que sea la palabra la que nos juzgue, el espejo de la palabra, no nosotras. Termino con el Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pongámonos de pie, por favor. Dios es bueno, Dios es paciente con nosotras, Dios nos da su palabra. Como un padre que ama a sus hijos nos da el buen consejo. Ahora Él espera que tú recibas y que yo reciba ese consejo. Que lo atesoremos en nuestro corazón y que nos dejemos guiar por ese mismo consejo. Yo sé que muchas con el deseo de ser sabias hemos sido necias y yo me incluyo, yo a veces he sido necia. Pero yo le digo, Señor, ayúdame a no ser necia. Yo quiero agradarte. Yo quiero entender y vivir el propósito por el cual estoy en esta tierra. El primero es agradarlo a Él. Él es tu creador, tu dueño, nuestro hacedor. Y fíjense, no nos obliga a nada. Bien pudiera, pero no lo hace. Así como tú tienes paciencia y eres flexible con tus hijos, así es Dios con nosotras. Así es que en este momento es un momento tan especial donde Dios quiere ministrar nuestros corazones. Y yo sé que han habido situaciones difíciles. Yo sé que esos vientos vienen y golpean nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nos remenean como si fuera un terremoto. Pero créeme que si tú has fundamentado tu vida y tu confianza en Dios, Él te va a sostener. Quizás vas a sentir que se menea, ¿verdad?, la casa de manera abrupta, de manera dura, pero no va a caer. Jesús lo dijo, no va a caer. No va a caer porque Dios no miente. Y hoy es la oportunidad para todas, para que las que no conocen de Jesús, pero también para nosotras que hemos estado aquí en el redil de nuestro buen pastor, pero que a veces hemos actuado por impulso, por necedades, por emociones
y rechazamos o dejamos en un segundo plano esa palabra que es un tesoro para nuestras vidas, un tesoro para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. No desmayemos, mis hermanas. Caminemos por fe y no por vista. No desmayemos. Propongamos en nuestros corazones serle fiel a Dios como lo es con cada una de nosotras. Propongamos en nuestros corazones como meta alcanzar esa sabiduría espiritual. Esa es la que va a levantar a tus hijos. Te va a levantar a ti primeramente de esos pensamientos que vienen de suicidio, de depresión, de falta de valor. Tú eres una creación hermosa de Dios. No dejes que el mundo te ponga etiquetas. No quieras parecerte al mundo. Debemos de parecernos a Cristo. Tú en tu necesidad has buscado edificar con cosas que no son sólidas, que no perduran y se cae. Y tratas y se cae. Y te esfuerzas y te frustras. Y Dios lo ve. Y Dios hoy te quiere ayudar. Nos quiere ayudar a que no perdamos la esperanza, que no nos frustremos. Esos hombres pueden cambiar y van a cambiar. Esos hijos pueden cambiar y van a cambiar. Como le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la mano de Dios obrar en tu vida. Debemos de caminar creyéndole a Dios. Sin fe es imposible agradarle. Y la fe te mueve a buscar, a escudriñar ese tesoro. No hagamos como aquellos mineros que cuando ya se cansaron de cavar, se rindieron. Y solo le faltaba dar un picazo más para encontrar el tesoro. No te canses. Dios quiere renovar tus fuerzas. Dios te quiere ayudar. Dios te va a llenar de sabiduría. Ahí donde estás, cierra tus ojos. No nos distraigamos. Vamos a abrir nuestros corazones. Ya fuimos expuestas a ese escáner de Dios. Y Dios vio esa humildad con la cual viniste a Él. Y Él ve que mientras su palabra era expuesta, tú decías, esa soy yo, así lo hice, perdóname, Señor, ayúdame. Y Él te quiere ayudar. Él está aquí, su Espíritu Santo está aquí para sanar heridas, para libertar, Señor, a aquellos que están cautivos, Señor, oprimidos con pensamientos que no son gratos ante ti. Padre, aquí estamos, mi Dios, delante de ti, clamando por esa ayuda, Señor, que solo tú puedes darnos. Ayúdanos, Señor, porque solo tú eres el Dios todopoderoso, el cual conoce, Señor, todo de nosotros. Tú nos creaste, nos formaste, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos. Tú conoces ese anhelo de tener una familia, Señor, fortalecida en ti, de ser esas esposas sabias que edifican su casa, de ser madres prudentes y ejemplos, Señor, para sus hijos. Tú conoces, Señor, el dolor de cada madre que ve a sus hijos, Señor, deteriorarse, Señor, caer en situaciones difíciles, Padre. Pero tú quieres que ellas se tornen a ti, Padre. Que nos tornemos a ti, a esas sendas antiguas, Señor. Que hagamos, Señor, esos altares de oración, de ayuno, Señor. Que derramemos nuestros corazones así como lo hizo Nehemías por ese pueblo, Señor, que estaba a la intemperie. Muchas están a la intemperie, Padre, porque han venido los problemas de la vida como tsunamis, Señor. Y han, Señor, movido toda una casa. Pero hoy, Señor, tú nos bendices con tu palabra, Señor. Y hoy tú nos invitas a que pongamos el fundamento sólido. El fundamento, el cual es Cristo. La roca inamovible, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanas, a estas amigas, Señor, que han venido de lejos, que se han esforzado, Señor, y han venido, mi Dios. Permite que esta palabra pueda echar raíces en sus corazones. Que no olviden, Señor, esta amonestación, esta enseñanza, esta exhortación que tú hoy nos das. Los tiempos se pondrán difíciles, muy difíciles, pero para aquella mujer que es sabia para con Dios, esas dificultades la van a ayudar a poder elevarse en esas pruebas, a mantenerse firme,
La van a ayudar a ser ejemplo en su conducta. La van a ayudar a infundir fe y esperanza a otros que están en ruinas, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias porque tú, Señor, no nos has abandonado. Porque tú, Señor, estás con nosotros. Porque tú quieres bendecir a tu pueblo, Señor. Porque tú nos hablas de cerca, Señor. Y tú quieres intimar con tu pueblo, Señor. Bendice a cada una, Señor, de las que estamos aquí. Ayúdanos a echar mano, Señor, de esa sabiduría, mi Dios. Para que un día, Padre Santo, podamos ver ese fruto. Y sobre todo algún día podamos entrar, Señor, ampliamente a ese trono de gracia, a esa patria celestial, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos adorando al Señor, hermanas, y pidámosle al Señor que nos ayude a recibir su palabra, a examinar todas aquellas áreas que necesitan ser cambiadas. Y digámosle: yo quiero que mi vida te exalte, Señor, te proclame, Señor. Digamos juntos: que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Digamos una vez más: que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Sí, Señor, yo lo creo, Señor Jesús. Que mi vida te exalte, lo decimos una vez más, a una voz fuerte. Que mi vida te exalte, eso queremos, Señor. Que mi vida te adore con mi manera de vivir. Que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Que mi vida te exalte, siendo mujeres sabias para ti, Señor. Que mi vida te adore, que mi vida te proclame
guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Tan solo una palabra tuya. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Sí, Señor, lo creemos. Demos aplausos al Señor por su palabra. Su palabra ha traído luz a nuestros corazones, hermanas. Pero ahora queda en nosotras dar respuesta a Él y examinar las áreas que debemos cambiar. ¿Cuántas decimos amén? Amén. Ahora sí viene el tiempo para compartir. Ya recibimos el alimento sólido, pero hoy viene el alimento material. Así que el Señor nos bendiga.